trabajar y, bueno, cómo lo vamos a ir haciendo, qué características tenía con respecto a lo que es Europa. Eh, Nosotros anteriormente ya habíamos analizado o habíamos hecho una descripción en cuanto a lo que es la diversidad de las grandes unidades estructurales que forman el continente, y eso un poquito también nos va a permitir, ustedes como saben, relieves son uno de los principales factores que influyen en los diferentes tipos de climas. Por ahí, recuperar algún concepto o algunas definiciones eh, que ustedes seguramente han estado viendo o han estado analizando con respecto a lo que es los sinónimos, las características que tienen, por un lado lo que es el clima y por el otro lado lo que es el tiempo. ¿Se acuerdan que siempre se marcaban ahí esas, saber diferenciar estas cosas que muchas veces por ahí nos confunden o que muchas veces por ahí se mencionan mucho en los chicos y, y lo toman como, sobre todo lo que es el tiempo, lo terminan confundiendo estos dos conceptos como algo que el tiempo como que es el que se está cambiando permanentemente. Eh, es decir, el tiempo cambia permanentemente, pero ellos lo toman como que es el clima el que cambia, y en realidad por ahí lo que nosotros realmente sabemos que es el tiempo, o es Confunden, lo que, entonces, qué es lo que se modifica. ¿Me claro. escuchan bien ahí? Confunden el tiempo. Sí, sí, se escucha bien. No, estaba diciendo que confunden los conceptos, tiempo y clima, digamos. Sí, y una de las cosas que se confunde mucho es porque los chicos por ahí lo escuchan mucho en los medios de comunicación, en la radio y en la tele. En la radio Claro, mucho, porque en la radio eso genera permanentemente mucho. te están diciendo el tiempo, mejor dicho, el clima te mencionan más que todo, yo creo. Y dicen, bueno, el clima mañana va a ser tal, el clima pasado o va a cambiar el clima. Y nosotros, bueno, no, uno que por ahí tiene una idea más y que conoce un poco de esto, se asusta y dice, bueno, en realidad el clima no cambia. O para que cambie el clima tiene que darse una sucesión de hechos que nosotros sabemos que son más amplios, más grandes. Entonces los chicos por ahí, lo que los chicos cuando escuchan, y los grandes obviamente también permanentemente, ya los medios de comunicación, porque también las personas por ahí no se dan, las personas que están en los medios de comunicación no se dan cuenta, pese que ahora ya ustedes ven que estos, más que todos estos errores se más que todo en la radio o, bueno, y ahora también mucho en el tema de las redes sociales por ahí, que dicen, bueno, la semana que viene en Villa Dolores va a cambiar el clima, porque va a venir el frío, bueno, va a bajar la temperatura, va a llover, o va a haber llovizna, o hasta puede haber nevada, bueno, eso es lo que se decide esta mañana en la radio, decir, que como que el clima se modificaba la semana que viene acá en Dolores. Y bueno, y en realidad no es así, digamos, lo que cambiará es el tiempo, que es un estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, y nosotros mientras tanto sabemos que el clima es la suma de esos estados que van a permitir o van a identificar, digamos, conocer el clima de un lugar específico. Entonces ahí nosotros ya Claro, durante un periodo largo. lo claro, ya lo podemos definir, lo tenemos que, eso es lo primero que cuando ustedes trabajan estos temas, lo tienen que definir bien claro para que los chicos no se lo olviden más. Y, y siempre lo vamos a tener que repetir en primero, en segundo, por más que muchas veces se lo dijeron, se lo contaron en primero, se siguen confundiendo porque, bueno, siguen escuchando ese mismo error. Pero por lo menos ellos ya cuando lo escuchan se van a dar cuenta de que lo que se está diciendo por ahí no es correcto, digamos. Sin querer corregir a nadie mal, pero por lo menos para que ellos se den cuenta y en su entorno, en su ámbito también se vayan dando cuenta que lo que está cambiando es el tiempo. Y sobre todo en un lugar como el nuestro, digamos, donde tenemos los climas, tenemos un tipo de clima, y lo que sí tenemos también son las estaciones del año bien marcadas. Y eso también los chicos es bueno que se den cuenta, porque vemos como a medida que pasa el año, en Dolores, ya que en la zona, en el valle, las estaciones del tiempo se ven bien marcadas.
pese a que podemos tener, por ejemplo, veranos más largos, con periodos o épocas, por ejemplo, en los últimos años, que sean más extensos, muchos pueden hablar de ver inviernos menos intensos y más cortos. Eh, Miren, sobre todo este año, podemos relacionar en las épocas que estamos, bueno, las temperaturas, bueno, los cambios que se pueden haber producido en los últimos años, pero saber siempre diferenciar, digamos, de que para que haya un cambio en cuanto a lo que es clima, se tienen que dar unos elementos mucho más grandes, más complejos. Se habla del cambio climático, bueno, pero eso también, bueno, ustedes lo han visto y justamente lo han analizado, en, creo que en diferentes materias, así. eh, los cambios de eso se van a dar cuando se unen una serie de factores, digamos, muy intensos, muy grandes. Por ejemplo, cuando se habla de lo que es el cambio climático global. Ahí ya hablamos de algo mucho más amplio, más grande, más abarcativo, con mayor intensidad y que afectan a diferentes zonas, diferentes lugares y con diferente intensidad. Y hasta zonas o lugares tal vez que no. Entonces, bueno, eso ya es un tema, digamos, para tenerlo así también en cuenta. Pero siempre empezando, cuando uno empieza a charlar o a hablar de estos temas, de estos temas, parte de esos conceptos que muchas veces nosotros los creemos, los consideramos que ya los saben o se dan cuenta, lo más probable es que los chicos no los reconozcan, no se den cuenta, sobre todo cuando están en el ciclo básico, en los primeros años, digo yo porque yo siempre ya, más o menos a ustedes ya lo veo que van a estar haciendo sus prácticas, entonces decir, bueno, eh, partamos de conceptos básicos, bueno, entonces, bueno, si para que ellos puedan comprender y analizar, si van a un primer año y van a tener que analizar los climas del mundo, bueno, empezamos a definir qué es el clima, qué es el tiempo, qué es lo que son, cuáles son los factores, los elementos, que son cosas diferentes también, y a partir de ahí empezar un poco a desarrollar, digamos, el resto de lo que queda. Entonces, eso después nosotros lo vamos analizando, lo mismo le pasa a ustedes, cuando ingresaron al profesorado, después del primer año empezaron con estos conceptos y después empezaron a aplicar a cada una eh, de las temáticas que ustedes van viendo. Cuando están en América, analizarán los climas de América, cuando están ahora en Mundial, analizarán los climas de América anglosajona o de Europa, y el año que viene en el Mundial 2 analizarán tal vez lo que es Asia o África, pero ya con conceptos sabidos, aprendidos, digamos que ustedes lo que ahora les queda es aplicarlos, relacionarlos, compararlos, distinguirlos, qué diferencias hay entre zonas con grandes variedades climáticas, zonas con menores diversidades de climas. Eh, y bueno, y sobre todo nosotros más que todo, ustedes más que todo, lo van a tomar lo van a trabajar, digamos, en un ámbito mucho más grande, más amplio, y en cambio ya cuando lo desarrollen, siempre también tratando de que la relación que ustedes puedan hacer la hagan con el medio local, digamos, bueno, ¿cuál es el clima que corresponde al medio local? Bueno, esto es fácil, nos vamos, nos ubicamos en el mapa, vemos dónde están localizados, la ubicación, bueno, eso no significa, bueno, que tengamos también otros elementos y otros factores que marquen que las estaciones del año hagan que ese clima, ya sea templado, ya sea un clima cálido, pueda también modificarse o cambiar por las mismas circunstancias, digamos, de esta rotación y estos cambios que tienen las estaciones y los otros elementos también que incluyen. Eh, Dicho esto, entonces más o menos como un poquito una introducción como para volver entonces al principio, que siempre es bueno reconocerlo, marcarlo, como para que ustedes se, se puedan ubicar un poquito mejor. Entonces, reconocer estos elementos, bueno, clima y tiempo, y los elementos y los factores, digamos, que tenemos. En el caso, por ejemplo, que nosotros vamos a empezar a ver ahora, a trabajar de lo que es Europa, eh, el continente este que nosotros trabajamos, si ustedes por ahí han analizado, han visto por ahí los mapas, los materiales, han pegado un vistazo, se van a dar cuenta porque tiene o está dentro de lo que es una gama de clima o prácticamente es uno de los pocos continentes que está dentro de un solo tipo de clima. En la franja, por la ubicación, por lo que es, por cómo está constituido el continente, prácticamente lo tenemos ubicado dentro de lo que es
una sola franja climática o una zona climática, que es la zona donde se encuentran los climas templados. Europa, si bien se va a caracterizar por tener estos climas templados, a su vez también va a tener una serie de elementos o factores que van a permitir, digamos, distinguir y determinar por qué, digamos, por qué están esos factores ahí y por qué tal vez no otros. Todo depende, digamos, del lugar que nosotros queramos o intentemos ver y localizar. Nosotros estaríamos estudiando, trabajando, por ejemplo, no sé, América, el continente americano, seguramente estaríamos abarcando de una zona climática mucho más diversa, por la extensión, por la ubicación del continente mismo que tiene. Lo mismo pasaría si trabajaremos con África o en Oceanía. En el caso de Europa tiene esa particularidad, está por la ubicación, por la superficie, está dentro de esa zona climática, donde prácticamente solo lo que son los extremos, solo lo que es la parte de los extremos norte, bien hacia el norte, es donde nosotros encontramos lo que son los climas fríos, que es el predominio del clima frío. Entonces, ahí nos encontramos con una serie de elementos, de factores, mejor dicho, que son estos que hemos mencionado acá o estamos localizando acá. Para el continente tenemos lo que es, por ejemplo, en primer punto, por ejemplo, lo que es el relieve. El relieve de Europa, que es lo que venimos de nosotros de analizar, primero lo que es el origen, con unidades morfoestructurales o unidades geológicas, como ustedes lo quieran llamar, desde lo que es la formación o la constitución de cómo se fue formando el continente y por lo tanto cómo se fue formando también el planeta y los continentes. Después vienen lo que son las formas de relieve o bases naturales, que digamos que es una terminología por ahí que se ha incorporado tal vez nueva en los últimos años. Siempre hablamos de relieve. Hoy en día, si nosotros vamos y decimos, bueno, quiero que me vendan un mapa de bases naturales, por ahí, se van a quedar sorprendidos y van a pensar dos veces qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que queremos, digamos. En realidad por ahí ha quedado tan marcado el mapa físico, el mapa de relieves, que cuesta por ahí tal vez incorporar estas nuevas, términos, digamos, que nosotros conocemos un poco más. Relieve, como les decía recién, es un factor preponderante, importante en lo que es Europa. ¿Por qué? Porque permite lo que es conocer, digamos, que de acuerdo al tipo de relieve que nosotros encontremos en el continente, ya sean llanuras, montañas o mesetas, nos va a permitir también determinar qué tipo de clima predomina en determinadas zonas, en determinados lugares, y cómo afecta ese relieve a ese tipo de clima, cómo influye el relieve en el clima del lugar. No va a tener no va a influir de la misma forma, tal vez, en lo que son los extremos norte del continente, como por ejemplo en la península escandinava, va a ser diferente a lo que lo puedo hacer en lo que es en el centro de Europa, en la zona de llanuras, o también en la zona central también que encontramos la zona de montañas, otras montañas con otras características y con otro origen. Si vamos a lo que es relieve, como también ustedes cuando han ido analizando o cuando hemos ido analizando en estas clases anteriores, cada una de las formas de relieve, por ejemplo, la zona de los montes Urales, donde ustedes veían que de acuerdo a, por ejemplo, lo que es por qué se producía esa subdivisión, muchas de esas subdivisiones se hacían, se producían de acuerdo también a lo que es las características del clima del lugar. Por eso se llamaban zonas húmedas o por eso había sinónimos o terminologías específicas que las relacionaban fuertemente con el tipo de clima que predomina en ese lugar. Otro elemento también importante ahí a distinguir son elementos, por ejemplo, en cuanto a la ubicación, en cuanto a la latitud, en cuanto a lo que es la parte de la longitud, también a nosotros nos va a permitir determinar y ver
que son elementos clave, digamos, para poder tener en cuenta la ubicación del continente. Algunos continentes más se encuentran en el sentido de latitudes, otros en el sentido de longitudes. Entonces, la ubicación en cuanto a lo que es la parte de latitud del continente también influye fuertemente, digamos, en lo que es determinar la zona climática que ocupa o en la que está. Y eso va a determinar después también, por ejemplo, todo lo que es prácticamente ubicado entre lo que es el trópico de Cáncer y lo que es la parte de lo que es el Polo Norte o hacia lo que es el Ártico, que sería la franja o la zona en donde, digamos, nosotros tenemos ubicado lo que es el continente. Eh, el desarrollo en lo que es la longitud también, eso también influye desde qué determinada, desde qué zona hasta qué zona se desarrolla ampliamente lo que es el continente. Ustedes ahí en el material que tienen les menciona prácticamente exactamente y les da los detalles específicos a dónde está ubicado. También tenemos un continente que está ubicado prácticamente en su totalidad en todo lo que es el hemisferio norte. Hay otros continentes, por ejemplo, que se ubican en más de un hemisferio. En este caso, por ejemplo, de América, que lo podemos localizar en diferentes zonas. Después, creo que uno de los elementos más distintivos o que más nosotros podemos destacar de este continente y por el cual siempre vamos a estar trabajando mucho sobre esto, es el tema de la particularidad de estar prácticamente rodeado, por lo menos desde los tres lados prácticamente, desde el norte, desde el sur y desde el oeste, ya sea por océanos o mares. Entonces, estos elementos, tanto los océanos como los mares, estos factores, van a influir notablemente también en las condiciones del clima de, sobre todo, las zonas costeras de estos lugares, los países que se ubican más cercanos a la costa, que son muchos y que rodean prácticamente todo lo que es el continente. Y también cómo influye hacia adentro del continente este hecho de estar cercanos hacia lo que es los mares y los océanos. Después también los cuerpos de agua que podemos encontrar adentro de lo que es el continente, ya sean lagos, lagunas, ríos, de diferentes regímenes, que pueden ser regulares, irregulares, de diferentes longitudes. Entonces, eso también es un elemento también para analizar y para tener en cuenta. Más cómo influyen lo que ya sean los océanos o los mares. Las corrientes marinas serían también otro elemento por ahí también importante para mencionar y para tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de todo lo que es el continente europeo, influye mucho lo que es la corriente del Golfo, que viene desde lo que es la parte ahí, desde lo que es la zona de México, influye, y que es la que va a permitir y que va a generar que las bajas temperaturas no predominen más hacia adentro del continente, sino que se ubiquen más elevadas o más ubicadas sobre todo hacia lo que es los extremos bien hacia el norte, permaneciendo los fríos más intensos en la zona norte. Y otros fríos ya continentales los vamos a encontrar adentro de un continente, pero en las zonas más altas, sobre todo en los picos montañosos más elevados. Estas corrientes marinas, volviendo un poquito a esto, lo que hacen un poco entonces más bien es, a nosotros es mostrarnos que va a reducir o que un poco aplaca esa temperatura baja que viene o que encontramos hacia el norte, y lo que va a hacer, digamos, es reducir eso para que esa intensidad en cuanto a bajas temperaturas no se extienda más hacia lo que es la parte sur, podemos decir, del continente. Entonces, vemos ahí, al ser una corriente cálida, cómo influye, digamos, para que, para que el continente europeo tenga las temperaturas que tiene en esa zona, en ese sector, y sobre todo toda esa zona que es atravesada por esta corriente marina, o por la corriente esta del Golfo, que es la más destacada en esa zona, en ese lugar. Después vamos a tener otras corrientes frías, pero ya más hacia lo que es la parte de más hacia el norte, digamos, por ejemplo, Islandia, digamos, que ya influye con otras características. Otro
bueno, estos son los factores que nosotros tenemos en este caso para analizar para lo que es el continente europeo. Todo, como les decía recién, depende de lo que sea el continente, depende del tipo de continente o espacio que nosotros estemos analizando, vamos a encontrar elementos o factores que en algunos casos pueden coincidir y en otros casos no. No siempre, y eso también es bueno aclarárselo a los chicos, que los elementos, los factores en todas partes y en todos los lugares van a ser los mismos. En algunos pueden ser de mayor cantidad, con mayor influencia también, y en otros casos pueden ser menores. Todo depende de la ubicación y el sector y la área y el punto específico geográfico que nosotros estemos analizando, sea la escala que sea, o a gran escala o a menor escala. Dentro de lo, si bien nosotros tenemos, hemos tomado, digamos, y sabemos que el clima predominante en lo que es el continente europeo es el clima templado, vamos a hacer un análisis y vamos a tomar una clasificación, que es la que yo les he enviado ahí en el material para que ustedes la vean y para que la trabajemos, en donde vamos a distinguir una clasificación de empezar a ver y las variedades que tienen estos tipos de clima, este clima templado, que un poco lo que hace es, si nosotros vemos el mapa, hacer una subdivisión dentro de ese clima templado que ya está. Y para eso hemos tomado estos 3 o 4 grupos, o estas 3 o 4 formas, digamos, por ahí van a encontrar seguramente alguna forma más, digamos, o no una forma más, sino tal vez una forma diferente en la cual pueden encontrar algunos nuevos elementos en donde se puede hacer la división. Pero bueno, nosotros hemos tomado esta, que es un poco más clara, más precisa, y en donde vamos a esos climas templados los vamos a agrupar en 3 o en 4 grupos. Por un lado vamos a tener los climas fríos, que son los climas polares, que como decíamos recién se encuentran hacia los que es la parte de los extremos norte, la península escandinava, todo lo que es la parte de ya bordeando la zona entre lo que es Rusia y el límite con Asia, que son zonas de hielo permanente y temperaturas más bajas, mucho más bajas. Después vamos a tener una zona también de clima continental, ya hacia adentro de lo que es del continente. Eso también va a tener va a influir. Y después vamos a tener un clima de altura, que es el típico clima de montaña, que nos pasa acá mismo. Nosotros tenemos ejemplos mismos que podemos encontrar. Sabemos nosotros, por ejemplo, Dolores, que en una zona baja, a medida que vamos ascendiendo, vamos a ir notando las diferencias ahí en cuanto a lo que es cómo, cómo las temperaturas se van modificando. Este clima, si bien está, volvemos a decir, esta subdivisión, siempre hablamos de lo que es lo mismo, sabemos que estamos hablando siempre del clima templado o dentro de la gama esa clasificación global estamos haciendo, ustedes imagínense en el planiferio, nosotros acá lo que estamos haciendo es un poquito una fragmentación y una división para poder explicarlo y analizar un poco más detalladamente, que es el caso que nosotros nos interesa ahora, es de Europa. Decíamos el clima de altura y después tenemos lo que es el oceánico, los fríos oceánicos, que también influyen por esta misma, por estos mismos elementos, por los océanos que bordean y rodean todo el continente, ya sea hacia el norte, ya sea lo que es la parte sur, o los mares. Entonces también encontramos los que denominamos los que son los fríos oceánicos. Que después ustedes ahí en el mapita, ahí los van a ver localizados prácticamente bien hacia lo que es la parte de los extremos norte, sobre todo que lo que influye mucho ahí lo que es la parte del océano Ártico, cómo, cómo impacta en lo que es en esa área. Bien, este clima, digamos, estaría ubicado bien hacia lo que es el norte, o este subtipo de clima, como ustedes más o menos lo quieran, como, no más o menos, sino como lo vamos a llamar, digamos, para que nos entendamos mejor.
Entonces, estos climas, digamos, dentro de esta gama de climas fríos, tendremos entonces estos cuatro, que sabemos que se dan dentro de este tipo de clima, dentro del clima templado, y que caracterizan, digamos, al continente europeo. Es fácil de distinguirlo porque cada uno, digamos, tiene también, acá vuelven a jugar y a relacionarlo ampliamente con lo que son los factores, con los que mencionábamos recién. Si nosotros relacionamos, entonces prácticamente cada uno de estos se va a ir relacionando con algunos de los factores que mencionábamos recién. Después, otro tipo de, dentro de estos climas que nosotros vamos a hablar, estamos hablando de los templados específicamente, podemos encontrar también otros, como son ya un clima más suave, como puede ser el templado oceánico, un templado continental, y tenemos también un templado ya de transición. Este templado de transición, digamos que sabemos que los climas de transición son esos climas que están intermedios entre el paso de un clima hacia el otro. Entonces ahí ya encontramos estos climas más suaves hacia adentro del continente, más en la parte interna de lo que es el continente europeo. Eh, Dentro, bueno, encontramos estos climas, vamos a encontrar también otro importante, bueno, el caso de los climas subtropicales. Ahora nos vamos a ir a todo lo que es la parte sur, digamos, que sería la parte del Mediterráneo, y cómo influye notablemente el mar Mediterráneo, ese gran mar que tenemos ahí, determinando y formando prácticamente un tipo de clima en esta zona y en esta región, que es el mar Mediterráneo, digamos, prácticamente como el factor principal que va a determinar y va a hacer que encontremos estos climas subtropicales, que ahí ustedes en el material se lo mencionan con estación seca. Hasta también ese elemento tenemos. Y después también un clima urbano, típico de las grandes ciudades. Sabemos que si nosotros un elemento podemos destacar y podemos analizar es el tema de la importancia que tienen las ciudades que se han desarrollado, las grandes metrópolis, los grandes asentamientos urbanos y el impacto que generan las mismas, casi prácticamente formando un tipo de clima propio del lugar, como pasa también en diferentes continentes, en diferentes aglomerados urbanos o en diferentes zonas donde se han desarrollado o se han formado las grandes ciudades. Ya sea con veranos y con veranos muy intensos y con inviernos también muy intensos, por la falta, con los inviernos también estos muy intensos en cuanto a lo que son las bajas temperaturas, también por la falta de lo que es la radiación solar, la disminución de la luz solar, y en el verano, por lo inverso, decimos, por las altas temperaturas y el impacto que tiene la construcción y el cemento de las grandes ciudades, también ahí hacen que la amplitud térmica entonces varíe y cambie mucho. Entonces, eso es por eso mismo prácticamente este urbano que nosotros lo vemos ahora como un tipo de clima que prácticamente nos empieza a aparecer en todos lados cuando analizamos lo que es la parte de climas, de regiones o de países o de continentes, como imagínense cómo ha sido el impacto que ha generado las creaciones de las grandes ciudades, que ha determinado también prácticamente la formación de un tipo de clima en esas zonas y en esos lugares. Esto sería un poco entonces la clasificación en la cual nosotros vamos a estar viendo y vamos a estar trabajando. Es decir, a partir de ahora nos queda empezar a caracterizar cada uno de ellos y localizarlos en dónde están, qué elementos los distingue, qué factores influyen más o menos, eh, cómo, digamos, los podemos ver representados, qué impacto generan también estos tipos de climas en la sociedad, en los lugares, en los países en los cuales afecta o influye, en forma positiva y en forma negativa también. Y sobre todo en el continente europeo, digamos que tiene esta gran cantidad de países que sufre y tiene el impacto de prácticamente toda esta variedad de climas dentro de lo que es una gama principalmente que para Europa serían los climas templados prácticamente.
con la excepción, digamos, de lo que es el hemisferio norte, donde predomina lo que es los fríos más intensos o los fríos polares. Dicho esto, entonces, bueno, vamos a, yo tomo acá un mapita modelo más o menos, después podemos ver y analizar otros más o menos, que es donde estaríamos ubicando las principales zonas climáticas o los principales tipos de clima que hemos elegido para trabajar, en donde hemos localizado prácticamente todo lo que es el continente en sí, digamos, determinando y viendo que prácticamente el clima continental, el que mayor parte predomina, y también tiene influye fuertemente lo que es también el clima oceánico, como decimos acá, bordeando todo lo que es la zona de la costa, en el extremo norte también tenemos una fuerte influencia. Y después vamos a ir viendo también, además de continental, vamos a tener ya después, los colores acá nos van indicando, los climas de montaña, que nosotros sabemos típicos, un poco también se representan con este color también, que son las zonas donde nosotros encontramos los cordones montañosos más altos, más elevados, digamos, sobre todo en esta cadena montañosa de acá, que es la que más conocemos nosotros, que es la zona alpina de los Alpes. La zona de los Alpes en el norte, y después, perdón, acá en el centro, y después que tenemos acá en el norte. Después tenemos una franja, una gama de lo que son los climas polares, bien hacia el norte, que acá un poquito nos muestra en este mapa. Y después vamos a tener lo que es la parte de la zona mediterránea, ubicada acá todo lo que es en la península, en esta zona en Italia, y bordeando todo lo que es la parte de la costa y hacia adentro también de lo que es España y Portugal. Bueno, prácticamente hasta donde llega la influencia o hasta donde influye lo que es el mar Mediterráneo, influye también los tipos de clima. Este es un mapita como para que ustedes se den una idea. Después hay otros que ustedes pueden también trabajar o que tienen ahí los materiales por ahí que yo les he pasado, en donde a grandes rasgos más o menos vamos a encontrar la distribución esta similar, digamos, a la que estamos viendo acá en este modelito que tenemos acá. Eh, estos 6 tipos de clima son entonces principalmente los que a nosotros nos interesa conocer y los cuales vamos a empezar a ver, y que ustedes ahí en el material ya les hace una descripción y les hace un comentario ya sobre cada uno de ellos, estas 6 subdivisiones que hemos hecho sobre lo que son los climas templados, y les empiezo a describir también, como les decía recién, los elementos que impactan en mayor o menor intensidad. Esto va a generar, digamos, en el continente, que ha permitido en el continente, obviamente, el tipo de clima, también los grandes asentamientos urbanos. Por eso el gran desarrollo de lo que es el urbanismo, las ciudades, y que la población y las personas, todos se puedan adaptar y vivir, sobre todo en estas áreas, en estos lugares, quedando las zonas menos densamente pobladas hacia lo que es obviamente la parte norte, o los extremos, o las zonas de montaña, que son las zonas más altas, las zonas más elevadas. Entonces, el resto prácticamente, digamos, ha sido una zona eh, muy poblada, y también este tema de lo que es el estar rodeado, también esto de lo que es la parte de océanos y mares, influye también en el tipo de actividades que se pueden desarrollar, y también los océanos y los mares van a permitir también el tema de facilitar la comunicación, sobre todo para los países que forman, digamos, o integran, digamos, el continente europeo, esta comunicación interna, ya sea por lo que es hacia lo que es la parte de mares, o en el interior mismo a través de las vías de comunicación, también como son eh, los ríos típicos y característicos que vamos a encontrar acá adentro, y que bueno, que después ya vamos a ir viendo cuando trabajemos la parte de geografía, cómo influyen notablemente también como vías importantes de comunicación
entre las diferentes regiones o los diferentes países. El asentamiento de puertos, las actividades que se pueden dar acá en estas regiones, digamos, también se ven favorecidas, digamos, por la cercanía de la costa. Entonces, el aprovechamiento y el uso de los recursos también impacta fuertemente en eso. El hecho de acá en esta zona, de como decíamos recién, que vamos a tener lo que es, por ejemplo, el impacto o lo que es la llegada, digamos, de la corriente del Golfo, nos va a permitir a nosotros que podamos, en cierta forma, menguar o reducir, digamos, las temperaturas estas que si no se hubieran, que si no se hubiera dado ese fenómeno, digamos, serían mucho más intensas. Pero, digamos, a grandes rasgos, digamos, entonces tenemos nosotros esto que son los climas típicos y característicos que encontramos en el continente europeo. La clasificación, que esta que es la que un poco vamos a nosotros trabajar, y también los factores que eran lo que habíamos mencionado anteriormente, de cómo influyen, y que acá nosotros, por la ubicación y por la subdivisión, como ya está marcada, los podemos distinguir y ubicar un poco más práctica y más fácilmente. Sobre todo, por ejemplo, los climas de montaña, lo que es la parte continental, que sabemos muchas veces cómo se da, porque ya viene también de la zona continental. Y bueno, después nos quedan las franjas menores o más pequeñas, que son las zonas polares en los extremos norte, sobre todo. Esto da para que, bueno, nosotros encontremos una gran diversidad, obviamente, debido a este tipo de clima, o a estos tipos de clima, de una gran diversidad de paisajes, ya sean lo que serían por lo que es los Alpes suizos, por ejemplo, zonas cubiertas de nieve prácticamente en los picos más altos y más elevados, o las llanuras centrales que podemos encontrar. Y después tenemos esta imagen típica de lo que es la zona de las auroras boreales que se dan en los extremos norte o en las zonas polares. Mientras que podemos encontrar un clima urbano de las grandes ciudades, que es la que tenemos representada ahí en esa imagen. Con esto más o menos es lo que les he querido ahora comentar y presentar en cuanto a lo que es lo que es la parte de clima. Primero identificar eso, como les decía recién yo, de reconocer, de ver cuáles son los factores que determinan, en este caso Europa. Cada caso sabemos que es especial y es particular, porque si nosotros trabajamos o analizamos lo que es, como decimos recién, si trabajamos América, si trabajamos Oceanía, otro continente, seguramente van a aparecer otros elementos, otros factores. En cambio, ya analizando, digamos, lo que es el continente europeo, nosotros nos vamos a centrar en esos elementos que hemos distinguido ahí. Lo que nos queda ahora ya para analizar y trabajar es la parte de empezar a analizar cada uno de estos subtipos de clima. Que ahí ustedes en el material tienen y que ustedes por ahí ya están trabajando un poco con eso, que es distinguir cómo esos elementos impactan en mayor o menor medida sobre lo que nosotros tenemos ahí. Después también el material ahí les comenta y les habla un poquito sobre lo que es, en uno de los apuntes creo que tienen ahí, es sobre el tema de lo que son las precipitaciones, las isobaras, las isotermas, también se las menciona. Y en el otro apunte también les marca también, creo que si les pasa el apunte, el otro archivo, no recuerdo bien cómo les aparece ahí, pero no, creo que les habla de grupos climáticos o lo que es ahora ya les voy a decir bien. Lo que Pero sigue después, profe. sí, más que todo les habla de, bueno, cuando habla de lo que es la parte del clima, les habla de dominios bioclimáticos. Por ahí con esos términos lo van a encontrar. Dominios bioclimáticos que serían estas
estos subtipos que nosotros estuvimos analizando. Por eso cuando ustedes analicen, hagan un comparativo entre los diferentes apuntes que tenían en fotocopiadora y que creo que también se los pasaron ahí una compañera, y el otro que es el PDF, digamos, que habla, digamos, de dominios bioclimáticos, grupos, o ya como que los agrupa más bien a todos como a un grupo más bien junto, digamos. El otro lo que hace es un poco un detalle más exhaustivo, más va clima por clima haciendo la descripción. Pero lo van a encontrar también con este. Es como para que ustedes hagan ahí una No, relación entre esos dos tipos, entre esos dos materiales. profe, no me sale. ¿En qué página? Ahí lo tienen en el archivito ese que yo les envié, la página 50. Ah, pero no está no está en formato papel. Pues, no estaba en. Ese no, ese yo se los envié en PDF, creo. Ah, bien, bien, bien. No, no, porque yo estaba con la foto. Ahí No, en no. el grupo, sí, fíjense, después si lo pueden descargar, ahí está. Que habla, bueno, todo lo que es en los climas de Europa y habla primero lo que es la parte de bases naturales y relieve, y después le habla de lo que son de dominios climáticos, que son no, 3 o 4 páginas, pero lo más importante, lo más central, digamos, nosotros que tenemos, que es lo que más que todo me interesa a mí, es lo que está ahí en la fotocopia, porque ahí les hace una descripción bien detallada de cada uno de los climas, los caracteriza, les menciona los lugares, eh, les describe también las zonas a las cuales afectan. Tiene también un par de climogramas ahí de determinados lugares y ciudades donde hace comparativos en diferentes periodos y en diferentes épocas del año. Entonces ahí también ustedes pueden ir relacionándolo y también creo que tienen ahí ya el mapita ahí para que lo puedan ir analizando y lo pueden ir conociendo. No es larga la parte ese, no es tan extensa, digamos, por ahí tal vez un poco más que lo que habíamos visto anteriormente. Tampoco lo otro era, lo que es base natural tampoco es mucho. Pero bueno, ahí les hace también un análisis. Tienen también ahí unos mapitas ahí de lo que es o cómo se produce la distribución de las lluvias, las precipitaciones también. Ahí se las menciona y se las da en el mapa, y también se las divide y se las agrupa también de acuerdo al milimetraje que tienen en diferentes zonas, en diferentes áreas, se las va describiendo. Eso se las va marcando bien también ahí, para que puedan hacer ustedes comparativos. Y también en algunos casos especiales les explica el efecto, por ejemplo, de las nieblas o neblinas, eh, por ejemplo, las típicas neblinas en Londres, que ahora prácticamente han dejado de existir. Eh, Eso, bueno, a grandes rasgos, digamos, es lo que hablé el material sobre lo que es la parte de clima. Nos queda ya un poco ya ahora para empezar a analizarlos a cada uno, digamos, y empezar a describir las características, que es lo que vamos a hacer en las próximas clases, y ya empezar a estudiar o empezar a trabajar también lo que es la parte de hidrografía e hidrología, que es con la que nos vamos a pegar y con la que nos vamos a unir a este tema. No sé si quedó alguna consulta, alguna duda que haya que quieran preguntar más o menos de esto que acabamos de ver, de escuchar, si se entendió, si se comprendió bien o si quedó algo por ahí que a medida que fuimos pasando no se entendió, no se comprendió bien. Consulten, pregunten lo que les No, parezca. sí, sí, ¿Mm? bastante claro, profe. Comento que quieran aportar ustedes, no sé. Respecto respecto al trabajo había una confusión de una actividad, puede ser, de la 2 y la 4. Sí. Bueno, ¿Cómo era? antes que pasemos el trabajo, ¿quiere que cerremos con esto entonces? Ah, bien, bien, perdón. Sí, no, yo Así, digo bueno, así no los confundo. Si quieren, cerramos con esto y pasamos a lo otro. No tengo problema. Pero bueno, me interesa más o menos si les ha quedado claro esto. Bueno, si no, después pueden ver bien después, pero bueno, más allá de todo me interesa de que les haya quedado claro esto. Yo cualquier cosa después le mando este material por ahí para que lo vean de nuevo, digamos.
además de la clase, por ahí la presentación. Creo que no tiene grandes dudas, así que porque esto usted ya, a medida que lo van viendo, lo pueden ir relacionando también con si han estudiado o han estado viendo por ahí en otras materias, lo que es la parte de clima, pero relacionándolo con otros lugares, van a encontrar semejanzas, van a encontrar cosas en común. Si quedó entonces esto, pasamos a lo otro y sacamos la Yo duda sí, de profe, alguna... todo claro. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Bien, lo que tienen que hacer entonces ahora sería es trabajar lo que es la clasificación, ver clima por clima, para que ahí ya empecemos a ver si ahí van surgiendo dudas, porque ahí les va a hacer la descripción, que es el material de la fotocopia, y creo que hay una de las compañeras también, se los paso en PDF, por si lo quieren descargar ustedes, imprimir o estudiar de la compu o del celular, de lo que tengan. eh, Ahí está la descripción de cada uno, que es lo que, bueno, vamos a tratar de hacer la clase que viene, por ahí un poco más rápido, por el tema del tiempo, pero me gustaría que para, por ejemplo, para la clase que viene, por ejemplo, tomen así los diferentes clasificaciones de que nosotros mencionamos ahora grandes rasgos, eh, hagan una síntesis y bueno, marquen los puntos que a ustedes les parecen más importantes para que podamos destacar y comentar entre todos, para que lo hagamos un poco más dinámico, más práctico. No sé si les parece. Bueno, ahora les escucho las consultas, Sí, díganme. Yo sí, profe. Bien, díganme si quieren hacerme una consulta sobre lo que tenemos para la semana que viene. Bueno, la semana que viene lo que vamos a hacer es, sí. ustedes tienen ahí una instancia ahí para presentar, que es las actividades del trabajo práctico, que es más que todo la presentación de los mapas. En un mapa lo que van a hacer es localizar y ubicar todo lo que son las principales bases naturales, bien digo, eh, o formas de relieve, llanuras, montañas, mesetas, eh, las cuales nosotros trabajamos y analizamos. Esas que fuimos detallando y fuimos analizando, y que son las que tienen también ustedes en el material, sobre todo de la fotocopia. Sobre todo lo que es montañas, mesetas, llanuras, guíense por lo que les dice y por donde los ubicando el material para que ustedes localicen ahí en el mapa de Europa. Se me ocurre que van a trabajar en uno o dos mapas de Europa físicos, ahí sí tienen que trabajar en el mapa de Europa físico, o si lo quieren construir ustedes. Si no traten de trabajar en un oficio, pueden trabajar en un oficio para que tengan más espacios para localizarlos y ubicarlos. Y después la construcción de un mapa geológico, que ese sí lo van a tener que construir a mano en base a lo que yo les di, el mapa geológico que les pase, para que más o menos ustedes lo relacionen con lo que es el mapa de las formas de relieve. Entonces ya ustedes teniendo ese mapa geológico en mano y teniendo el mapa de relieves en mano también, ustedes van a poder ir relacionando a dónde se fueron formando y constituyendo cada uno de esos relieves. Ayudando mucho, mucho también con el cuadro, con el cuadro ese que fuimos analizando, con esos 4 o 5 subdivisiones que tenían. En una les marcaba los procesos geológicos, que era el precámbrico, mesozoico, cenozoico, paleozoico. Después había una subdivisión con otros periodos, sobre todo con el varícico y el caledónico también, creo que también les mencionaba. Y después ya pasaba directamente a describirles y a contarles las formas de relieve que se fueron dando en cada uno de ellos. De eso, digamos, se trata, digamos, lo que ustedes van a ir viendo y van a ir trabajando. Estoy hablando hacia grandes rasgos, más o menos. No sé si
tienen alguna consulta específica sobre alguna pregunta del trabajo, porque no estoy con el trabajo acá en mano yo. No sé si quieren preguntar algo específico que por ahí no les... Profe, ¿cómo va a ser la forma de la instancia? La forma ustedes tienen que entregar lo que es la Y, parte di- escrita, y la van a... perdón, así me responde. Y los mapas los podemos tener, digamos, como dijo usted, en la mano. Sí, hay dos, vamos a... la primero que tienen ahí para presentar para hasta el día 15 van a entregar la parte escrita, que es la que envían por correo, y ese es hasta el día 15. Y después, ustedes fíjense ahí las actividades, cuáles son las que tienen que enviar. Y después la defensa oral Pero, va a ser los días 16 y 17 de junio. ¿Mm? La defensa ¿qué oral son? los días 16 y 17. Yo ahora, después que termine esto, les voy a pasar ahí la fecha Creo, y el horario que va a hacer la defensa cada uno. ¿Mm? creo que dice, bueno, pero son siempre en el horario Sí, estos del solamente profesorado, he digamos. tomado 2 o 3 casos particulares que tuve que hacer un cambio por el tema de horarios para poder hablar con el tiempo. Tengan en cuenta que el tiempo estipulado para cada uno estaría entre 15 y 20 minutos para hacer la defensa oral. Eh, los voy llamando en grupo de a dos, les voy a dar 1 hora para que ustedes se presenten y en ese momento yo les voy a pasar el enlace. El enlace va a ser el mismo para todos, o sea, va entrando un grupo, sale ese grupo y ingresa el otro. Yo ahí les voy a pasar ahora después el listado de eh, de lo que les corresponde el día miércoles y de lo que les corresponde el día jueves. Fíjense ustedes en qué día y en qué horario están. Yo más o menos he calculado pensando que más o menos pueden estar disponibles. Si en ese día y en ese horario ustedes ven que tienen otras cosas, otras materias, otros compromisos, porque puede que en algunos casos he adelantado un poco o he atrasado algunos horarios, Y que se complica eh, un poco, le avisamos. sí, controlen, fíjense si pueden hablar con los profesores, o salvo que tengan otra actividad, y si ese día si pueden tomarse Sí, unos minutos de la materia que les puede llegar a coincidir ahí, hay algunos casos, es que, si sí. pueden hablar con el profesor para que les facilite ese tiempo, y si no es factible, ahí recién me avisan, y bueno, yo Y capaz que se ubico complica un poco, porque como estamos en instancias también evaluativas toda la semana que viene, me parece que se va a complicar un poco, pero bueno, bueno, fíjense ahí cada la caso, ahí repetición. después que yo les pase la lista, analícenlo y cualquier cosita más tarde mañana durante el día o el sábado el último, me envían un mensajito y bueno, y ya acomodamos el horario. Yo me comunico particularmente con ustedes y ya acomodo el horario para que lo podamos hacer. He puesto algunos Profe, chicos, sí, he puesto algunos chicos, dice, sí, sí, lo sí, escucho. perdón. Ah, no, que dijo 15 la entrega porque dice 16 y 17. Va, digo, Sí, se puede el 15 entregar me el envían lo que es 16 a la la parte mañana. escrita. Sí, el 15 me envían la parte escrita, que serían los mapas, por el correo, y el 16 y el 17 son las defensas orales. Ah, bien. Para ese día, lo que ustedes van a, bueno, como les decía, bueno, el tema de los horarios, bueno, ahora ya les voy a pasar, después ustedes controlen ahí, vean si no tienen inconveniente con los horarios y con la fecha que tienen. Prácticamente todos los horarios están dentro de lo que es los horarios nuestros de clase. Vamos a tomar el horario nuestro, que es por la noche, y salvo algunos casos excepcionales que es pasado, por ejemplo, algunos chicos, que ya lo he conversado con, he acordado, digamos, para pasarlo por la mañana. Así que eso ya lo tengo ya acordado con algunos estudiantes. Ah, perfecto. Eh, y después,
por eso les pido ahora que cuando les envíen, y otra cosita más también, bueno, yo hice el listado en base a la gente que está entregando actividades. Entonces, si hay alguien que no está en el listado, también que se comunique a más tardar hoy o mañana eh, para poder incluirlo y saber si va a rendir esta instancia evaluativa. Por Profe, le eso, corto de vuelta. si ustedes ven que hay Perdón. alguien que no está y que conocen que está cursando la materia, que se comunique para yo poder incluirlo y bueno, y yo saber en qué situación está, porque por ahí en el grupo hay chicos que que están, pero no están cursando, digamos. Al menos no me están entregando instancias o no están haciendo las clases. Entonces, bueno, para saber con qué grupo cuento para esos días. Entonces, bueno, yo hice el listado en base a eso, en base a la presencia que tengo de ustedes. Así que controlen ahí en la lista. Si está faltando alguien, por ahí también se me puede pasar alguno también, entonces eso controlero. ¿Qué es lo que van a poder tener para ese día? Es un mapa de Europa, ya sea político, obviamente en blanco, un mapa físico. Es el otro también que les puede ayudar para localizar, ubicar, por ejemplo, relieves, o para el mapa político, para ubicar, por ejemplo, lo que es la división política. Ah, pero profe, los mapas nuestros no, digamos en blanco. Claro, los mapas en blanco son. Sí, porque es Ah, una defensa oral del trabajo uno que hicimos. ¿Se entendió bien. ahí? Bien. Sí, sí, Eso, pensé que eso era más, era con el mapa hecho. claro, sí, para que ustedes, si yo necesito que localicen algo, ustedes me indiquen ahí en el mapa y bueno, eh, también, bueno, yo también, de todos modos, también voy a tener un mapa acá, así que les puedo pedir alguna localización con alguna presentación que pueda hacer yo. En ese sentido tampoco no habría mucho problema. Ah, buenísimo. Eh, Estaba por preguntar otra cosa. sí, Sí, estaba al tanto de la alumna de Brenda, profe, no sé si la escribió. Brenda Fandi. Porque, sí, Sí, me comuniqué con ella, sí. bien, era por las Sí, dudas, si no le avisaba yo. sí, sí, me comuniqué esta mañana con ella. Bueno, Eso, entonces, bueno, entonces era eso. Profe, Entonces, bueno, yo tengo una consulta. la semana que viene, entonces no vamos a tener las clases porque vamos a estar con las instancias orales en esos tiempos de clase. Vamos a estar haciendo las presentaciones orales. Eh, Tengan en cuenta el horario bien, anótelo, agéndelo para que no se le superponga con alguna otra actividad. Y a medida que ustedes vayan teniendo el horario ese, a medida que se vaya dando ese horario, ustedes van a ir ingresando por el mismo enlace que les voy a que les pasé, digamos, al principio de la clase, como se los paso todas las clases que tienen los jueves. Es el mismo enlace vamos a usar para todas las actividades. Es decir, ya le vamos a utilizar un enlace para el miércoles y otro enlace para el jueves. Sí, Gabriel, creo que quería consultar algo. Sí, con respecto a la uno, por ejemplo, en algunas montañas van con subdivisiones. ¿Ponemos Ujú. los nombres en la subdivisión en el mapa o solamente Sí, la ponemos en la descripción? Así no queda sí, muy sí, amontonado. ahí la pueden inscribir, sí, la pueden mencionar o referenciar con algún elemento ahí para saber más o menos decir, bueno, lo que es los montes Urales, por ejemplo, bueno, Sí, lo voy por a ubicar ejemplo, los Urales, los en Apeninos, los los Apeninos, Alpes. que son cadenas importantes, entonces, como para que el mapa también ya esté más nutrido, más completo. Ese ejercicio también les va a ayudar después, para cuando ustedes lo tengan que hacer de defensa también, esto de ejercicio de construir el mapa, les va a ayudar mucho para que después, cuando ustedes hagan la defensa, también puedan localizar y pueden decir, bueno, qué países de Europa
está la cadena, no sé, del alpina, digamos, o América Central, bueno, y ahí están trabajando un concepto o un aprendizaje de lo que es división política con bases naturales, y después la descripción y las características. Ahí lo que tienen que hacer es desarrollar, describir y caracterizar. Yo digo, bueno, los Alpes están en tal lugar. Bueno, sí, pero los Alpes se dividen en 3 secciones o grupos, de acuerdo al material que nosotros analizamos y trabajamos, cuáles son, dónde están, y ahí es por eso, como les decía recién yo, que van a necesitar un mapa para guiarse, para ubicar, para localizar, para describir, en el caso de que tuviesen que hacer ese ejercicio. Bueno, profe. ¿Se entendió? Sí, Por eso acá lo importante es el tema eso, de la división política, la ubicación, localización. Tengo que empezar a describiendo el continente, bueno, dónde está, los límites, la superficie, la ubicación, eh, elementos que los mares o los océanos que los rodean. Después conocer, plenamente importante, lo que es la división política. Y después localizar lo que es las diferentes formas de relieve y el origen. Por eso el cuadro ese es muy importante porque les va a ustedes permitir ir sabiendo desde dónde se formó cada una de las formas de relieve esa. Y más cuando construyen y trabajen el mapa geológico. Ahí lo van a poder relacionar mejor también. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Algo que les haya quedado? ¿En qué pregunta entra esa descripción, profe, que acaba de decir? ¿En cuál? En la descripción general que acaba de decir. Descripción de... La 3 y en la la 1. 4. Ah, ¿en la tienen 1? ahí el mapa No, la físico. descripción en la 4. Ujú. Ah, La bien. descripción de la 4 y en el mapa físico que construyen es la 1, creo que le tiene a la pregunta. Bien. No, porque decía, en la 4 dice describir y localizar los principales procesos geológicos y las formas de relieve que se dieron en el continente europeo. Sí, y claro, ahí tienen lo que es la parte de, bueno, lo que es el tema de la localización y la asociación con lo que es, con las formas de relieve que se van con el origen geológico de los mismos. ¿Se acuerdan que en el origen geológico ustedes tenían ahí en el material que les hace una descripción, bueno, cómo influyó, por ejemplo, el Cenozoico, el Mesozoico, en todo lo que es la formación de los relieves de Europa? Entonces ahí se produce la asociación entre lo que es la descripción y localizar las formas de relieve, se los lleva automáticamente a localizar los relieves. Perfecto. ¿Se entendió bien? Sí, sí, Entonces, solamente el origen, sino la causa no, sino que el origen de la formación. claro, el origen, digamos que, sí, en realidad, pasando un poco, digamos, en limpio, entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Primero, lo que es localización y ubicación del continente europeo, ¿no? Como si ustedes trabajaran, bueno, el continente europeo está localizado en tal lugar, la posición absoluta, la posición relativa, bueno, que eso es lo que ustedes manejan más. Después, el tema de la división política, reconocer la división política, los estados, los países que lo conforman. Em, Porque le digo, bueno, a ver, cuénteme, por ejemplo, no sé, por decirle algo. em, ¿Cuáles son los países que tenemos, por ejemplo, en Europa Central, perdón? Y relaciónelo a esos países, por ejemplo, qué tipos de formas de relieve, por ejemplo, podemos encontrar en esa zona o en ese lugar. Entonces, tomamos una región de Europa Central, perdón, y decimos, bueno, aquí en esta zona están ubicados, por ejemplo, en Francia, Alemania, podemos hablar también, bueno,
tenemos una serie de países que se forman, se encuentran en esta región, y bueno, ahí están localizando los países, y bueno, y ahí también los relieves o las principales bases naturales de forma relieve que nosotros encontramos son tales. Diferente sería, por ejemplo, si bueno, decimos, bueno, vamos hacia lo que es hacia el norte, vamos hacia los países escandinavos, por ejemplo. ¿Cuáles son los países que usted, por ejemplo, ahí en el mapa me puede mencionar? Y ahí hay formas de relieve, ¿no? Y bueno, y ahí también actúa un proceso geológico. ¿Cómo se dio ese proceso geológico? En esa zona, en ese lugar. Trátelo siempre de estudiarlo asociando y relacionando los temas, ¿m? Para que no se estructuren, digamos, y no tengan que estudiar cosas tan estructuradas, digamos. Claro, para que no se lo Por- complejice tampoco. sí, es decir, siempre relacionando, digamos, las temáticas que ustedes tienen ahí Sí, y que sí. han estado bien. Eso sí, es decir, bueno, están los Alpes, bueno, o están los Apeninos, bueno, ¿qué características tienen los Apeninos? A ver, desarrollenme las características de los Apeninos, cómo están ubicados, qué características tienen, qué alturas aproximadamente de formas de relieve tenemos ahí, qué características tienen las llanuras europeas, cuál es el origen de esas llanuras, son todas iguales, son diversas. Hay llanuras glaciares, fluvio-glaciares, eólicas, bueno, eso también lo van asociando y lo van viendo de acuerdo a lo que han ido trabajando. Perfecto. ¿Se va Creo que entendiendo? nada más por mi parte. Sí, Bien. sí. Siempre asociando. Asociando porque como vamos a tener poquito tiempo, entonces son temas así precisos, específicos para desarrollar. No es que yo voy a decir, bueno, a ver, díganme los 50 países de Europa donde están, cómo están localizados, sino que decir, bueno, vamos a tomar zonas, lugares específicos para analizar y ahí vamos a ir incluyendo los temas y los aprendizajes que ustedes han ido viendo. Deduciendo, ustedes van a ir automáticamente deduciendo, digamos, bueno, si estamos analizando un relieve antiguo, bueno, seguramente eh, ese origen tendrá un periodo específico. Ya estamos analizando un relieve más nuevo, estamos analizando, por ejemplo, no sé, los Alpes. Bueno, a diferencia, bueno, ya acá hay otros elementos que incluyen también. No sé si más o menos se va entendiendo. Siempre guíense también en base a lo que tienen ahí en el material, en lo que nosotros trabajamos, ya sea para localizar en el mapa, no saquen ni pongan tampoco cosas que no son, sino que en base guíense por la bibliografía que yo les he dado, sobre todo por las fotocopias. En base a eso, y en base a los mapas que construyeron en el primer trabajo, que serían los mapas de división política, y de localización, y límites y superficie. Bien, profe. Buenísimo. Eh, no, nada más. De mi parte, nada más. Bueno, cualquier consulta entonces me dicen, y bueno, y vamos viendo. Voy a tomar la asistencia, voy mirando acá que tengo un listado y si tengo alguna duda, Profe, les pregunto. Sí, usted en el examen va a tomar también lo que son los accidentes costeros. Me refiero a lo que son los cabos por ahí, que muchas veces no quedan bien claros. O va a tomar solamente lo más importante. sí, sobre todo, más que todos los Cabos estrechos, golfos. Vale. accidentes me interesan. Por ejemplo, el tema el tema de la clasificación. Ven que yo les di ahí una clasificación en que se agrupan en grupos. Eh, Sí, no recuerdo en este momento, pero yo les di una llanos clasificación ahí. abiertos. ¿Cómo, Marco? Uno que decía llanos abiertos, abruptos. Claro, eso dentro de un Clasificación llano, que dentro de sería. una ventana. Ahí, por ejemplo, con los llanos. ¿Qué ejemplo, por ejemplo, me puede dar usted de llanos que puede mencionar? De acuerdo a lo que usted fue haciendo en el trabajo. Eh,
Después, bueno, si te hablo de deltas, de cabos, de lo que son los llanos, los abruptos, creo que tienen también, bueno, eh, ¿qué ejemplo puedes mencionar o me puede dar de ese tipo de accidentes que puede usted describir? Si lo puede localizar y si conoce algunos, mejor, porque son muchos. Sí, sí, sí. Me parece una forma más organizada para estudiar, porque son un montón. Sí, sí, lo importante es eso, que sepan esa clasificación. ¿M? Y dentro de esa clasificación, bueno, automáticamente, es más, los mismos nombres a ustedes los va a ir permitiéndole asociar en qué grupo están cada uno de ellos. ¿M? Entonces ustedes lo van a poder asociar más fácilmente. Si pueden localizar los principales, mejor, porque también eso les va a ayudar a orientarse, por ejemplo. Hay muchos que llevan el nombre mismo del lugar en donde están. Entonces también los va a permitir orientarse a ustedes para que los ubiquen mejor. Bien, gracias, profe. Bien, profe. Bien. Gracias. Bueno, voy a anotar, pero un segundito, no se vayan, así anoto la asistencia. Estoy fijando acá en el listado que tengo acá. Bueno, Y hasta ahora tengo, entonces, González, Vélez, Sánchez. Presente. Ujú, Aquí, profe. Sánchez. ¿Quién más tengo? García, Orozco, Morales. Orozco, Morales. Martínez, Sosa, Salas. profe, veo que tiene una pregunta en el grupo, en el chat. Ahora me fijo entonces. A ver, ya me fijo. Tomo la asistencia y me fijo. Em, González. A ver qué me dice González. Posibilidad de pasar la fecha para estudiar. Eh, Sí, se va profe, a complicar el confirme. paso, se va a complicar el paso de la fecha. Eh, porque, porque esto yo cuando lo entregué. Ya estamos fácilmente pasado más de 20 días por lo menos, ¿no? No sé si eso tengo en cuenta también. Eh, el tiempo de entrega. Profe, Porque pero para no, cambiar, la entrega podría ser la fecha pautada, perdón, pero el oral sería el tema. Pasa que hemos estado, en mi caso, sí, con estas semanas y la otra también con más instancias. No viene el caso, pero yo tengo el tema de que yo tengo que cerrar ya la primera etapa más tardar la otra semana. Y tengo dos instancias, una, mejor dicho, instancia evaluada nada más, y en proceso de evaluación de una segunda, que es la que, una ya la cerré, que fue la primera que ya entregaron, y esta que necesito después ponerme a ver todo lo que, eso acuérdense que tengo que ver todo lo que me han enviado, porque entre las dos cosas todavía no he definido bien si entre las cosas voy a hacer una nota sola o voy a hacer una nota separada de lo que es el oral y lo que es el escrito. Acuérdense, eh, tengo que ver ese tiempo y me tiene que quedar un margen de tiempo para poder corregir y ver los trabajos de ustedes. Y yo más tardar, vamos a estar 17, debo estar a las 25, 26, tengo que estar entregando sus cosas. pero ahí respecto a lo que dijo parte escrita, parte oral, estaría bueno. Va, que entregue una nota como es escrita y después se pase la oral. Va, no sé, digo yo.
Apoyo lo que dicen las chicas Sí, ahí. tratando. Por el tiempo de estudios, más que todo. Claro, profe, el tema es que se nos hizo muy complicado porque usted juntó los dos trabajos. En cambio, si hubiera sido uno y después el otro, bueno, hubiera sido eh, menos complicado de estudiar. El tema es que, bueno, el tema es la fecha. ¿Cómo hacer para buscar una fecha que me quede, digamos? Además, tengo que armar, digamos, ahora tengo que armar, por ejemplo, en el listado ese que le iba a pasar, tengo que armar todo de nuevo. Porque ya había acordado también con chicos para la semana que viene. Entonces tengo que volver a armar todo de nuevo porque ya estaré pasándome una semana ya, la semana del 20 y pico de junio. Eh, lo que sí tener en cuenta es que esto yo los había avisado ya, de que iban a tener los trabajos. Tratando de hacer memoria, digamos, lo había avisado con tiempo, como la otra instancia también anterior. Eh, eso tenganlo en cuenta. Tengan en cuenta el tiempo que les he dado también, más allá del tiempo que queda para rendir. Eso se perdón, también tengan en cuenta. No sé cómo serán las otras materias, pero bueno, yo siempre estoy dando los trabajos como mínimo, con 20, 25 días de anticipación. Fíjense en ustedes cuando yo les envíe este trabajo. Y al enviarles el trabajo están todas las consignas. Eso también tenganlo en cuenta. Ya nos iremos más allá desde los 30, miren, es más, yo creo que ya nos iremos casi a 30 días, a casi un mes, desde el momento en que les avise. Eso también, fíjense. Acá lo que me queda es de ver la fecha. No sé, no tengo la fecha acá. Para rearmar. Acuérdense que después de esta fecha ya no tengo más fecha. Para no seguir superponiendo más. Y ya me tengo que ir a otro día. Estoy viendo acá en el calendario. 23 y 24. 23 y 24. Bueno, lo único que nos queda es llevarla a lo que es 23 y 24. Pero la parte que yo necesito, que es la parte teórica escrita, esa tiene que, me la tienen que enviar 15, para yo poder ir ganando tiempo e ir viendo su trabajo por lo menos. Eso es lo único que puedo hacer. No sé si así les parece que quedemos así. Las defensas orales 23-24 y envío del trabajo el día 15, 16 como máximo. Perfecto. Sí, no sé. Sí. Sí, No sé profe, si yo los chicos, también estoy de acuerdo. como para, Bueno, sí, aliviar un poco todo. listo. Entonces, envíenme el 16, que es el día de clase que tienen ustedes, pero no tocarles el 15, que no tienen clase mayor. 16 por correo, me envían ese material. Y bueno, les quedarían las defensas para el 23 y el 24. El miércoles que viene seguimos haciendo clases de consulta. Aprovechen para consultar, para ver si alguien necesita hacer algún llamado, por mail, necesita que alguien que explique algo de eso, de estos temas, me avisa. Y bueno, y el 24 seguimos lo que habíamos empezado ahora, seguimos con clima. Buenísimo, profe. Muchas gracias.
Bueno, profe, se lo agradecemos. No, lo que sí, bueno, acuérdense que sí o sí teníamos ahí, ¿sabes? No se comprometen con otras cosas realmente porque ya después ya no nos va a quedar más tiempo. No se escucha nada, profe. Ahí tiene el micrófono prendido. A ver, que ya no controlen ustedes. Ya no tengo nada. La compañera tiene el micrófono prendido, profe. Vale. No sé quién será la que te dice. Sara es la que tiene el micrófono así. Bueno, sí, si lo pueden silenciar ahí, podemos silenciar. Bueno, quedamos ahí entonces. Sí, profe. Muchas gracias porque Dejamos ahí entonces 16 la entrega y 23 y 24 las presentaciones. Yo les rearmo entonces el listado ahora, consulto con los chicos, rearmo el listado y bueno, se los envío mañana entonces. Durante el día se los paso por ahí por el grupo. listo. Para que todos también vayan chequeando. Buenísimo. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias, Perdón. profe. Chao, chao. Suerte. Gracias. Chao, profe, gracias. Que anden bien, suerte.